Por eso en esta noche, Padre, yo oro y clamo para que tú, Señor, estés obrando con poder en medio de nosotros. Yo oro, Dios, para que tu Espíritu Santo tome control, dominio y autoridad de todas las cosas. Toma control de mi vida, Dios, y que la unción del Espíritu Santo fluya hoy con poder sobre toda persona que ha venido a buscar tu presencia. Glorifícate, Dios, para que todos puedan recibir algo del cielo y, Padre, podamos ser empujados por tu Espíritu Santo para avanzar y crecer en nuestras vidas. Podamos avanzar y crecer en nuestra vida espiritual, conociendo, Dios, tu propósito, conociendo, Dios, tu mapa para nuestra vida. Yo oro, Dios, para que tú nos hables. Yo oro, Dios, para que tú nos ministres y para que el Espíritu Santo, Dios, abra nuestro entendimiento, Padre, como un velo que se corre de los ojos. En esta noche podamos ver lo que no veíamos, entender lo que no entendíamos. Como un velo que se corre de los ojos, Dios, en esta noche. Tu presencia, Señor, nos llene, nos bendiga, nos empodere. Señor, en esta noche dependemos del Espíritu Santo. Dependemos, Dios, de lo que tú hagas. Dependemos, Dios, de lo que tú ministras. Por eso mi alma te alaba en esta noche, te bendice y te glorifica. Sigue ministrando, Señor, sigue tocando. Y que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón. Padre, atamos todo demonio, espíritu del infierno que se quiere interponer. Lo atamos, lo amarramos y lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo ente espiritual que se quiera levantar contra la iglesia, lo atamos, lo amarramos y lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, desatamos tu amor, tu poder y tu bendición sobrenatural. Gracias, Señor. Toda carga, todo problema, preocupación es dejada en tu presencia. Porque con libertad queremos escuchar y predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Vamos a mirar en esta noche una palabra que está en Romanos, capítulo 6, versículo 22. Y yo le puse a esta prédica el GPS de Dios. ¿Cuántos saben lo que es un GPS? Amén. ¿Saben? Levanten la mano, a ver. Mucho, claro. Creo que el GPS es que te indica el camino, ¿no? Vos ponés a dónde querés ir, bueno, de dónde salir, dónde querés llegar, y bueno, y ahí te va marcando. Dios también tiene un GPS para nosotros. Tiene un plan, tiene un proyecto, tiene una manera del Señor y ya está dispuesta desde el comienzo de los siglos. El Señor ya hizo este plan y va trascendiendo a través de los años, de los siglos y de los tiempos. Y ahí en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice ahí la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué dice? La vida eterna. ¿Cuál es el fin? La vida eterna. ¿Cuál es el principio? Libertados del pecado. Y vamos a ver, acá tenemos un dibujito en el cual yo le hice anotar aquí a Mati. Y acá vemos, ¿no?, cómo comienza, ¿no es cierto? Acá empieza el camino, perdón de pecados, siervos de Dios, la santificación y allá al final, cuando termina todo, la vida eterna. ¿Amén? Bueno, voy a explicar con la ayuda de Dios. Vamos a hablar un poco de esto. Y ahí dice que hay un comienzo en este camino. Y ese comienzo dice, ya que habéis sido libertados del pecado. Y acá vemos que hay algo que sucede en la vida de las personas que lo conducen por ese camino. Y algo que tiene que suceder, algo que tiene que ocurrir, que es el momento donde el Señor nos liberta del pecado. Cuando el Señor nos libera de lo anterior. Porque en el versículo 23, en el 6:23, el que
seguía después de este, bueno, ahí dice, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que hay un momento, hermano, cuando vos comenzás, no cuando comenzás a venir a la iglesia, pero cuando comenzás el camino de Cristo, cuando comenzás de verdad a caminar en el plan, en el GPS de Dios, en el camino que Dios trazó para tu vida, hay un momento que no puede faltar. Esa entrada al reino de Dios no puede ser de otra manera. No es por amistad, no es por parentela, no es porque soy hijo de pastor. No se entra al reino de Dios por otro lugar que no sea por la liberación y el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. O sea, yo necesito que Dios me perdone, porque Dios es santo y yo pecador. Entonces yo vengo a Dios y me encuentro con un Dios santo, inmaculado, ¿no es cierto? Un Dios que no conoce pecado, y yo vengo con toda mi vida. Entonces, yo necesito, para tener una relación con Dios y caminar en su camino que me va a conducir cuando me vaya al cielo, o cuando Cristo venga, o cuando me muera, a la vida eterna, yo necesito entrar por esa puerta. No hay otra manera de entrar que no sea por el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? ¿Y cómo hago para que Dios me perdone? Yo digo, Señor, perdoname mis pecados. Parece muy fácil mentalmente, pero el perdón de pecados necesita de algo. ¿Y sabe lo que necesita? Arrepentimiento. Cuando Jesús comienza su ministerio, las dos primeras palabras que Él dice cuando predica, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe son las dos cuestiones que se necesitan para caminar en este camino. Porque ¿cómo Dios me va a perdonar si yo no me arrepiento? O sea, el arrepentimiento es una tristeza que produce Dios por haber fallado en la vida, por haber hecho cosas que quizá no debía, o me equivoqué, muchas cosas que todo el mundo hace porque es totalmente normal. Pero hermano, yo tengo que saber esto. Tengo que saber que la entrada es por ahí. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdona los pecados, porque Él dice en el texto que leímos después, que Él es el que nos perdona porque Él murió por nuestros pecados. Dice que la paga, lo que vos tenías que pagarle a Dios por los pecados, yo primero, a Dios por nuestros pecados, dice que eso que teníamos que pagarle a Dios era muerte. ¿Amén? Lo dice la Biblia. Todos merecíamos morir espiritualmente. No hablo de la muerte física, espiritualmente. Entonces, Cristo viene y dice, yo voy a morir por ellos. Yo voy a pagar la deuda de aquel que pecó. Y el que pecó se arrepiente, cree que Jesús paga la deuda y entra en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entra a caminar con Dios. Entra a tener una relación con Dios. Porque si yo no entro por esta puerta del perdón de pecados, yo estoy afuera y de acá afuera oro. Pero el problema es que hay un paredón que me divide y no me permite que Dios me responda como Dios quisiera responderme. Entonces, tengo que entrar por la puerta. ¿Para qué? Para empezar a tener comunión con Dios. Entonces yo siempre cuento, y a los que no saben, les cuento que yo estuve 2 años afuera de acá, ¿no? Cerca, pero afuera. Como que hacía que caminaba, pero no caminaba porque no entraba por acá. Entraba por amistad, por gente que conocía, por oración de otros. Iba caminando y parecía que andaba, pero realmente no estaba transitando porque nunca había pasado por acá. Entonces cuando yo me convierto de verdad al Señor, ¿sabe qué pasó? Tuve un encuentro con el único que me puede perdonar los pecados. Tuve un encuentro con el Señor en un momento espiritual.
en el cual vinieron a mi mente todas las cosas malas que yo había hecho, vinieron a mi mente un montón de cosas, y ahí es donde yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Amén. Entonces, en ese arrepentimiento y en esa manifestación espiritual que había en ese lugar, recibí el perdón de mis pecados. Y mi vida cambió completamente. Cambió completamente porque entré por la verdadera puerta por donde se entra al reino de los cielos. La verdadera puerta por la que entramos al reino de los cielos es por el perdón de los pecados que Dios nos da a nosotros. Aleluya. Pero se necesitan algunas cosas. Se necesita que el Espíritu Santo esté tocando. Se necesita que haya alguien que está buscando esto. Tiene que haber en nosotros un deseo de que esto ocurra, porque nosotros muchas veces caminamos en el camino, pero estamos cargados, porque estamos con todo el peso del pecado, del pasado y de todas estas cosas. Entonces, cuando yo tengo ese encuentro con Dios, ahí Dios me libera y me cambia la vida. ¿Y qué hace? Me cambia la vida. El encuentro con Dios te cambia la vida, porque ahí es donde tus ojos son abiertos, donde los ojos que estaban entenebrecidos y que no veíamos nada comienzan a ver. Comenzamos a entender todo lo que no entendíamos, hermano. Y ahí ocurre el milagro más grande que pueda ocurrir en la vida de una persona. La persona, cuando entró por el lugar correcto, sus pecados son perdonados, esta persona es libre. Cuando dicen amén, libre de toda culpa y de toda cosa, por más negros o rojos que fueran los pecados, dice que el Señor los hace blancos como la lana, puros. Amén. Dios te purifica a través del perdón de los pecados. Aleluya. Entonces uno baja acá, ya está adentro. Estamos adentro del camino y empezamos a transitar y automáticamente nos hacemos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siervo de Dios no quiere decir que sos pastor. Siervo de Dios es que tenés ahora otro Señor. Antes tu Señor y mi Señor era el mundo, eran las cosas de este mundo, no, era la ambición, el dinero, bueno, todo lo que todos conocemos. Son cosas que son tan importantes para nosotros que están en primer lugar. Lo que está en primer lugar es nuestro Señor, porque nosotros somos los que actuamos para que eso funcione, para que eso avance, para que eso prospere, y entonces le dedicamos todo el tiempo, le dedicamos toda la fuerza, le dedicamos todo el pensamiento, todo el entusiasmo, todo se lo dedicamos a algo, porque es nuestro Señor, es lo que más queremos. Pero cuando vos pasaste por esta puerta, sentiste que Dios te perdonó, sentiste que Dios te ama, sentiste que Dios está con vos, que Dios te quiere ayudar. Aleluya. Por más que tengas todo lo que tengas, no importa. Cuando entras por ahí, tu espíritu revive, tu espíritu cambia. Hay algo adentro tuyo que es transformado por Dios. Entonces, toda esa fuerza que ponías para tu entusiasmo para las cosas del mundo, tu entusiasmo para tener plata, tu entusiasmo para que todo esté bien, para que todos estén contentos, todo ese entusiasmo pasa a esta etapa y se pone al servicio de Dios. Aleluya. Se pone al servicio de Dios. Entonces, yo soy un siervo. El siervo es el hombre, la mujer que tiene un Señor. Antiguamente, el Señor no era el Señor como ahora, viste, vos vas a un lugar y dice Señor, ¿qué va a llevar? No. En la Biblia no era así. En la Biblia el Señor era la máxima autoridad sobre la vida de una persona. ¿Cuántos dicen amén? La máxima autoridad. Se hacía lo que el Señor decía. El siervo hace lo que el Señor le dice. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces acá tenemos que tachar algunos, ¿no? Esta palabrita, porque nos falta para eso. Nos falta para eso. Yo hago lo que Dios dice. Siempre, hermano, sí, gloria a Dios. Te felicito. Amén.
Pero no es fácil esto, porque tengo que haber tenido el encuentro con Dios. Porque el encuentro acá en la puerta de la entrada es lo que me va a producir las ganas, las fuerzas, el entusiasmo y todo lo que tengo que tener para transformarme en un siervo de Dios. Porque si no, no lo puedo lograr. Porque yo puedo intentarlo, pero las fuerzas se me acaban si no he sido transformado por Dios. No es con la fuerza humana natural, es con el poder de Dios. Cuando dicen amén. Entonces, el Señor te libera del pecado. Gloria a Dios. Ese encuentro produce arrepentimiento. Pero mire, en Hechos capítulo 9, vamos a ver algo. Mire. Hechos capítulo 9, versículo 6. Gloria a Dios. ¿Tiene problema aquí? Hechos 9, 6. Acá vemos el caso del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Amén. Acá encontramos el caso del apóstol Pablo, y dice que el apóstol Pablo era un soldado, que él perseguía a la iglesia, gente como nosotros que estaba reunida, él venía y nos sacaba de patitas a la calle. Amén. ¿Entienden? Eso hacía él. Pero un día, en Hechos capítulo 9, dice que este hombre venía pensando: ¿cómo lo voy a agarrar ahora? Y le voy a pegar con esto, y le voy a pegar con el otro. Venía, dice que su mente estaba llena de amenazas contra los cristianos. Y de un momento a otro dice que le apareció una gran luz y que él cayó del caballo. Fue un encuentro con Dios en ese momento. Se encontró con Dios. Entonces él cae. Y dice que una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya Jesús había partido. Y dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tiene un encuentro con Dios. Ahí, Pablo, el Saulo. Entonces, temblando y temeroso, ahí ya llegamos al texto, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese encuentro con Dios a Saulo lo cambió. Amén. Y de ser un hombre que perseguía a la iglesia, pasó a ser un hombre perseguido por ser iglesia. Amén. Pasó a ser uno de los más grandes hombres de Dios. Amén. Pasó a ser, como dice acá en el GPS, un siervo de Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Porque muchas veces dicen: ¿cuál será el propósito de Dios para mí? Hermano, el propósito de Dios que está escrito ya desde el Génesis, el plan de Dios para la vida de las personas, desde que el hombre cayó en pecado por Adán y Eva, el plan de Dios siempre fue venir a su rescate. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús vino para rescatarnos a través del perdón de nuestros pecados, a través de eso. Entonces ese plan funciona, pero ¿cómo sigue el plan? Porque yo no me puedo quedar acá. Yo tengo que entender que cuando yo reciba el toque de Dios, mi corazón va a cambiar. Amén. Yo me doy cuenta de las personas cuando han sido transformadas por Dios, porque quieren servir. Amén. Gloria a Dios. Quieren servir a Dios. Amén. Y cuando ya no quieren servir, es porque se están apagando. Porque ese fuego de acá se fue apagando. Porque el diablo lo empezó a enredar, lo empezó a mentir, lo empezó a enganchar con cosas de este mundo. Lo enreda, y lo asfixia, le saca el aire. Entonces va perdiendo fuerza, y ya esta palabra siervo se achica, y ya hay otros dioses, hay otras cosas que son importantes, que son buenas, pero lo que no son lo que Dios quiere primero para nuestra vida. Entonces el siervo se apaga. Primero se hace siervito, y después se hace siervo, pero con C. Amén. No sé si me entienden. Entonces esto habla claramente de que este es el plan de Dios. Puedo decir: ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? Este es. Porque está escrito en la Biblia, hermano. Yo no le invento nada. Dios quiere perdonarte, pero también quiere que seas un siervo de Dios. Pero tenés que pasar por acá para tener fuerza para estar acá.
si no pasás por acá, venís con toda la carga, la mochila, con todas las cosas, y es una locura. Es una locura tratar de caminar este camino sin haber sido transformado. Es una locura, porque no se puede. Porque es con fuerza humana, no es religión. No puedo hacer esto, no puedo hacer otro, pero quería hacer esto y quería hacer otro. Entonces, no sirve eso en el camino. La idea de Dios fue que acá en el perdón de pecados fuéramos transformados. Amén. Y sabe que yo le podría dar muchos ejemplos de transformados, pero el que siempre uso es el de hippie. Ese hippie que pasó al altar muchas veces y el pastor le oraba. Y bueno, y Señor, tocalo, y bueno, se iba de vuelta. El muchacho este, no tengo nada contra los hippies, por favor, pero estaba muy sucio, estaba muy mal y todos se daban cuenta, pero él no. Entonces una noche se predica la palabra y el muchacho pasa, pero se ve que pasó buscando de Dios. Pasó diferente, porque tiene que haber búsqueda para que haya transformación. No es que usted diga, anda al nene a hacer llorar y Dios lo transforma al nene. No, tiene que haber una búsqueda, sí, lloramos, los nenes, todo bien, para que Dios lo bendiga, lo ayude en la escuela. Pero la transformación necesita búsqueda. ¿Cuántos dicen amén? Vos podés hacerte orar para que te vayan bien las cosas y está buenísimo. Pero cuando vos querés que Dios te transforme, tenés que buscar a Dios. Tiene que haber una búsqueda de acá del corazón. Entonces ese muchacho pasa, ¿sabes? Se ve que pasó con otra actitud. Y le oraron y cayó. Y todos pensaban que se iba a levantar y se iba a ir como siempre. Pero cuando se levanta, se mira y dice, uy, dice, qué sucio estoy. ¿Por qué no me dijeron? Amén. Eso es cuando el poder de Dios te toca. Porque el poder de Dios te muestra para bien todas las cosas. Entonces después venía la reunión, pero ya era un señorito. Seguía siendo gente, pero ya estaba bien. Era otra cosa, porque había pasado por el poder de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Aleluya. Entonces, recuerde esto. El Señor nos libera del pecado. Después el Señor nos transforma en siervos de Dios. Él pasa a ser tu Señor, lo máximo. El Espíritu Santo gobierna y conduce tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y el siervo qué hace? Obedece. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Si nosotros bajáramos a esto, si nosotros bajáramos al corazón del Evangelio, si nosotros bajáramos a todo esto, tendríamos mucha más presencia de Dios, tendríamos mucha más alegría, mucha más paz. Estaría todo mucho mejor, según lo que dice acá la palabra. Amén. Aleluya. Pero ahora en estos tiempos, como ha cambiado todo, nos gobierna mucho el sentido común. Y en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice una palabra clarita, y escúchela. Dice, Mateo 6, capítulo 24, dice, no se puede servir a dos señores. O servís a Dios, dice, o servís a las riquezas. En ese caso lo comparaba con las riquezas. No podemos servir a dos señores, tenemos que servir a uno. Amén. Yo me acuerdo cuando yo recibo de Dios, me cambia el Señor, me perdona, paso a ser un siervo de Dios, no un pastor, sino un siervo de Dios. El Señor era todo para mí y eso producía muchas cosas a la gente que me conocía, porque se veía que yo, las cosas que tanto me importaban dejaron de importarme de la misma manera, porque ya en mi corazón había otra cosa. Y yo era una persona común, no era que nací de pastor o hijo de pastor o tenía una escuela, no, nada de eso. Entonces dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá quiere decir tendrá en menos a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo. Entonces acá es claro, el Señor quiere ser ¿cuánto? Uno solo para nosotros. Y quiere estar en el primer lugar. Pero si Dios está en el primer lugar en nuestra vida, Él después de ahí gobierna y reina todas las cosas, y todas las cosas que son tan importantes para nosotros son bendecidas.
¿Cuántos dicen amén? No es que vas a perder nada. Al contrario, vas a ganar con Dios. Con Dios se gana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, este hombre le dice, Señor, ¿qué quieres que te haga? Y después, por último, aunque tengo como 8 textos más, pero por último en el GPS, anteúltimo, mejor dicho, dice que cuando somos siervos de Dios, damos un resultado. ¿Qué damos? La persona que se transforma en un siervo de Dios, quiere decir que sirve a Dios, que lo ama y lo tiene como Señor, da un resultado. ¿Cuál es este resultado? Se aparta para Dios. Dice que el resultado es la santificación. No es que sos un santo que tenés la aureola o la espada, no. La santificación es una persona que se aparta para Dios, que empieza a hilar diferente su vida, que empieza a separar las cosas que antes, que se da cuenta ahora, que no estaban tan buenas, que no eran de edificación, que no servían para su vida espiritual. Entonces, la persona que se santifica es esa, es la que se aparta y da resultados. ¿Cuál es el primer resultado que da? La humildad. Los frutos, los resultados de la santificación, el primero es la humildad. La persona que se apartó y que sirve a Dios se hace humilde. ¿Cuántos dicen amén? Se hace humilde. Entonces vos vas a ver una persona que fue perdonada, que camina con Dios, que sirve a Dios, se hace humilde, porque tiene ese resultado, tiene ese fruto, y todas esas cosas se ven. ¿Cuántos entienden esto? Aleluya. Entonces, mire, vamos a seguir. El segundo fruto, son las lágrimas. En Isaías capítulo 38, versículo 5, habla un poquito de eso. Y sabe, hermano, que mucha gente llora en la presencia de Dios. Y eso también, llora cuando ora, cuando le pide al Señor. No es que tengamos que vivir llorando, pero dice, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto que tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Mire, vino el profeta a la casa de Ezequías. Le dijo: Ezequías, prepárate, porque el Señor dice que te vas. Así que prepara las cosas. Si le debes algunos paganes, decirle a tu señora dónde guardaste la plata. ¿Amén? Sí, que te vas. Prepara, porque el Señor dijo: se te acabó el tiempo. Pero Ezequías dice: no, que todavía no pagué la hipoteca. No quiero morirme ahora, dijo Ezequías. Señor, por favor, no quiero morirme. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Dice que, mire, oró y lloró delante de Dios. Amén. Oró y lloró delante de Dios y le dijo: Señor, dame más años. Oró y lloró delante de Dios y le dijo: Señor, dame más años. Y dice que vino el profeta y le dijo: he aquí que yo añado a tus días. ¿Cuántos años más le dio? 15 años. ¿Cómo logró alargar 15 años su vida Ezequías? Orando y ¿qué más? Llorando, las lágrimas. Cuando uno ora con el alma, hermano, cuando el alma se quebranta, porque está necesitando un cambio, porque está necesitando algo, hermano, Dios te escucha y Dios te responde. Si vos estás desesperado por cambiar, desesperado porque algo cambie en tu vida, en tu casa, en tu familia, hermano, orá, caminar delante de Dios y Dios te escucha. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es otro fruto. Llorar delante de Dios. Y Dios mueve su mano. Dios no te dice: no, vos llorás lindo, pero no andas bien. No importa eso para Él. A Dios le importa ahí en tu humildad, tu corazón, en la oración, tu búsqueda. Y Dios responde las oraciones de sus hijos. Es todo lo contrario a la altivez, es todo lo contrario al orgullo. Yo me acuerdo de una hermana que decía: yo doy los diezmos, así que ahora Dios me va a tener que bendecir la economía. Yo le digo: pero no es así. Amén.
no es con altivez, no es para que Dios cumpla algo, es con lágrimas, es con humildad, es con oración, es con intimidad que se consiguen las bendiciones de Dios, del cielo y de la tierra. Otro de los frutos que usted lo va a ir viendo, usted dice, este es un siervo de Dios, entonces este tiene mansedumbre, tiene humildad, tiene lágrimas. También otro de los frutos es la mansedumbre. Amén. Dice la palabra de Dios que podemos enojarnos en Efesios 4:26, pero no pecar. Amén. Podemos enojarnos, dice, airaos, pero no pequéis. Vos te podés enojar. Sí, te podés enojar porque todos nos podemos enojar. El tema es que no pequemos, que no le peguemos, que no le gritemos, que no hagamos cosas de más. Amén. Una persona tocada por Dios tiene esa mansedumbre. Todo comienza allá en el perdón de los pecados que te facultó de toda esa bendición. Cuando Dios te transforma, todo eso viene solo. ¿Cómo viene? Con el Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando Dios me transformó a mí, todo cambió de un momento para el otro. Yo no tuve que andar ahí, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar otro. No, ya no salía de adentro mío. No me nacía una mala palabra, no me nacía un insulto, no me nacía los deseos de los vicios que tenía, no me nacía nada, se murió todo. De un momento al otro. Pero después uno tiene esto que seguirlo trabajando para no perderlo. Dice, leímos Efesios, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que si usted se enoja, antes de irse a dormir, pida perdón, pídale perdón a Dios, pídale perdón al que se enojó, amén, y arregle las cosas. También ahora sí vamos terminando. En Números capítulo 12, versículo 3, dice que había un hombre de Dios, que era Moisés. Número 12, 3. Y dice la palabra de Dios que él era más manso que cualquier hombre de la tierra. Amén. O sea que la mansedumbre es también un fruto de andar en este camino del GPS de Dios. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Muy bien, y seguimos un poquito más. Después tenemos la misericordia, que es algo que Dios quiere que nosotros tengamos, la honestidad, la unidad de la iglesia, de amarnos los unos a los otros. Pero viene algo también que forma parte de este GPS de Dios, y es la persecución. La persecución forma parte. Cuando uno es transformado por Dios, se levantan los enemigos. ¿Cuántos saben esto? Primero se levantan los enemigos de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Los enemigos de Dios se levantan contra vos cuando vos estás transitando este GPS de Dios. Y tenés que saberlo. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. O sea, ¿cuál es el espíritu contrario al espíritu de Dios? El espíritu del mundo. El espíritu que circula en este mundo. Ese es contrario. Ese no quiere que nosotros transitemos este GPS de Dios. No quiere que nosotros transitemos este camino que Dios nos ha trazado a todos. No quiere. Es el espíritu del mundo. Ese espíritu no es el espíritu que proviene de Dios. Es el espíritu que trabaja en nuestra mente, que trabaja acá en nuestro cerebro y que trata por todos los medios de apagar nuestra vida espiritual. Y sabe que hay algo más, el hambre espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios, el cual no hizo pecado, iniciación, engaño, no, fuera eso, 2, me parece, ¿verdad? Te lo dije mal, me parece. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 22.
el cual no hizo pecados ni se halló engaño en su boca. Bueno, entonces, recuerde esto, el Señor tampoco cometió estos pecados y el Señor produce en nosotros, en 1 de Pedro capítulo 2, después le voy a decir el versículo que para mí era 2:2, que dice que tengamos hambre espiritual. Dice como niños, que seamos como niños que desean la leche espiritual no adulterada. Amén. Algo también ahí está, primero 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Cuando estás en este camino, mi hermano, cuando el Señor te perdonó, cuando sos un siervo de Dios y vas transitando por este camino de la santificación, hay algo que hay en tu vida también que aparece, es el hambre espiritual. Amén. Cuando uno no tiene hambre espiritual, le está faltando mucho, porque no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la palabra, no tiene ganas de escuchar la alabanza, no tiene ganas de venir a la iglesia. No hay hambre. ¿Por qué? Porque se perdió algo en el camino, algo se perdió, o todavía el Espíritu Santo no nos ha transformado. Amén. Entonces, este también es un deseo y es un propósito de Dios. Y como dije hoy, la persecución son los enemigos, es el espíritu del mundo. Y también nosotros tenemos enemigos, que es nuestra propia carnalidad. Y por último, 1 de Juan capítulo 5, versículo 12. Cuando termina este GPS de Dios, y después de este texto ponerme en mapita, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es el fin de este camino? ¿Sabe cuál es? La vida eterna. Acá nacimos de Dios, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, transformamos en siervos de Dios, transitamos este camino de santificación con todos esos frutos que nombré recién y llegamos a la vida eterna. Amén. Pero hay una buena noticia más. El Señor viene con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que nos apoya, Él es el que nos bendice, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos vuelve a perdonar, porque en el camino nos vuelve a perdonar varias veces, nos vuelve a perdonar, nos vuelve a limpiar, nos vuelve a acomodar, nos vuelve a levantar, nos vuelve a restaurar y nos vuelve a meter ahí otra vez en el camino, porque Él quiere que lleguemos a la vida eterna. Porque Él dijo, nadie los va a arrebatar de mi mano. Todo, Señor, lo que tú me diste, dice, yo los voy a cuidar. O sea que Él nos está cuidando y guardando para que podamos terminar este recorrido maravilloso y el día final lleguemos a la presencia de Dios, a la vida eterna. ¿Cuántos saben que hay una vida eterna? ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Porque ahora los 30, 20, 50, 40 años parece que no tiene importancia. Pero cuando llegue aquí el fin del camino, acá este puntito va a ser tremendo. Entonces nosotros tenemos que caminar seguros de que vamos a llegar a esa vida eterna, que el Señor nos va acompañando y por más torpe, dice, que seamos, no nos vamos a perder. Aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le leo una frase para terminar antes de orar. La santidad es la demostración obvia de la fe. Yo creo que los chicos dicen obvio, ¿no? Bueno, es obvio que seamos de esa manera si hemos sido transformados por Dios. Es obvio. Es obvio que perdonemos, es obvio que seamos mansos, es obvio que seamos dadivosos, es obvio que tengamos persecución, es obvio que seamos humildes, es obvio, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros no puede producir otra cosa. Es obvio que tengamos hambre de Dios. Oh, vos te la estás orando otra vez con esa música, es obvio que tengamos hambre de Dios. Forma parte de todo. Entonces,
Si estamos en esto, en este proceso, disfrútenlo. Y si hay personas que están cerca tuya y que quieren meterse en este proceso, déjalo. Porque esto lo va a conducir a la vida eterna, lo va a conducir al cambio fundamental, a lo más valioso que un hombre y una mujer pueden tener. Entonces vuelvo a leer: la santidad es la demostración obvia de la fe, de los que dicen creer en lo que Dios dice. Si yo digo creer en lo que Dios dice, es obvio que todas estas cosas acontezcan en mi vida. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude y para que en el lugar que tú y yo podamos estar en este momento, el Señor nos esté fortaleciendo, el Señor nos esté animando. No sé en qué lugar de este camino te encontrás. No sé si todavía falta el perdón de pecados. No sé si todavía estás caminando en este camino de la santificación, pero se te perdieron algunos detalles. No sé dónde estás, pero sí sé que Dios quiere ayudarte, que Dios quiere encarrilar tu tren, que Dios quiere encarrilar tu vida y meterte ahí como un siervo, una sierva de Dios, empoderado y bendecido para la gloria de Dios, pero para la bendición de tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Dios, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, porque tú nos transformaste en tus siervos. Gracias, Dios, por el camino de la santificación que nos lleva a la vida eterna. Te pedimos, Señor, que lo obvio se haga realidad en nosotros. Que lo obvio se haga realidad. Que en esta noche estos frutos de la santificación se hagan realidad. Que sea real la mansedumbre, real la humildad, real, Dios, la persecución, real, Dios, la vida que nos espera. Que se haga real en esta noche en nosotros, Señor, cada fruto, pero más que nada el hambre espiritual. Padre, que no nos sacien las cosas de este mundo, sino que a partir de hoy nuestra vida sea encarrilada. Haya un deseo profundo, Dios, un deseo profundo, Dios, de conocerte más. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie un momento. Gloria a Dios. Y si usted desea esto para usted, si usted desea y dice: Señor, yo quiero ser un siervo tuyo. Yo quiero, Padre, ser transformado en esta noche por el Espíritu Santo. Y estoy dispuesta a servirte durante toda mi vida. Estoy dispuesto a que tú seas mi Señor. Si usted cree esto y lo siente, ore ahí donde está y dígale esta oración que voy a hacer yo. Señor, dígale: Señor, en el nombre de Jesús, hoy recibo el perdón de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todas mis fallas, de todos mis errores. Y hoy comienzo una nueva etapa. Señor, hoy tú serás mi Señor con mayúsculas. Tú serás mi Dios. Tú serás mi Rey. Y los frutos de la santificación estarán en mi vida. Aleluya. Tu espíritu va a producir hambre por tu presencia. Tu espíritu me va a hacer manso, me
me va a hacer humilde, me va a hacer sano, santo, para la gloria de Dios. Tu Espíritu tocará mi vida y me cambiará. Yo creo, Dios, que este GPS será una realidad en mi vida. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.